los dos primeros, x1 igual a a1 y x2 igual a a2, y para verificar que ellos entre sí son independientes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues entonces voy a ir borrando la parte de arriba para demostrar la independencia de esos dos primeros eventos. Entonces ahí es donde se van a dar cuenta del papel que juega el cuantificador ese que se me estaba olvidando. Para todo A1, A2 hasta AN. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por demostrar que la probabilidad de que x1 sea igual a a1 y x2 sea igual a a2, debe ser igual al producto de las probabilidades. Una vez que vean esta demostración, ustedes mismos van a poder hacer la demostración de que el segundo y el tercero, el primero y el tercero son independientes. Pero es importante pues que vean esto. Ok, entonces, además por eso es que les pedía yo discretas, ¿no? Para facilitar la exposición. Pero bueno, entonces bueno, voy a borrar hasta, bueno, puedo borrar todo, ya todos tenemos anotado esto que está aquí abajo. Bueno, si alguien no lo pudo anotar, les damos unos minutitos, unos instantes más para que hagan esas anotaciones. Lo que acabo de escribir es lo que está aquí arriba, es lo que hay que demostrar, y ustedes me dicen en qué momento puedo empezar a borrar la parte de abajo, desde donde dice son eventos hasta terminar. Voy a ir borrando. Por lo siguiente. Voy a comenzar pues con una observación muy simple, muy conocida, no es un asunto de teoría de probabilidad, es un asunto de funciones. Pero necesito recordar ese hecho para que entendamos cuál va a ser la lógica de esta demostración. Entonces, voy a borrar desde donde dice bosquejo hasta terminar. Ustedes, sí puedo borrar, ¿verdad? Eso es algo que no quiero borrar antes de que ustedes hayan terminado de checar esta información. Ahora sí, en el momento que nos vote el sistema, nos despedimos y nos veríamos el lunes, ¿eh? Ok, entonces no hay más que decir. Bueno, voy a empezar a borrar desde donde dice bosquejo. Y bueno, simplemente para hacer la demostración de eso que me hace falta, necesito recordar algo que, insisto, es un asunto asociado al concepto de función, no asociado a la teoría de probabilidad misma. Es una cosa muy general, nada más que hay que llevarla a la nomenclatura de probabilidad. ¿Y cuál es eso que quiero observar? Entonces, primero, entonces, observemos lo siguiente. Ay, estas plumas nada más sirven para una clase y luego ya hay que estar comprando otra. Bueno, entonces, va la observación. Observación. Es una observación, insisto, no de la teoría de probabilidad, sino en general. Pero lo quiero pensar así. Imaginemos una función, como solemos imaginar las funciones cuando estamos aprendiendo. Entonces, aquí estaría el dominio, entonces este sería omega. Aquí estaría el contradominio, así que para nosotros son los reales. Y aquí va arribita el nombre de la función, que para nosotros son las letras mayúsculas, las últimas letras del alfabeto, X, Y, Z, W, mayúsculas, esas básicamente van a ser los nombres que les asignemos a las variables aleatorias. Entonces, simplemente tomar una variable aleatoria, X1 de A,
y ahí, esquemáticamente ahí quedaría, así como cuando estamos aprendiendo funciones. Ok, supóngase que la variable aleatoria es discreta para facilitarme las cosas. Entonces, realmente los valores que toma son un subconjunto a lo más numerable de los reales. Entonces, digamos que es finito nada más para fines de la exposición. Por ejemplo, A1, bueno, déjenme ir. A1, A2, A3, A4, por decir algo. Bueno, no, déjenme cambiarle el nombre, no quiero llamarle As. No, le voy a llamar B1, B2, B3, B4. Ajá. Digo para que no se vaya a confundir con las As de arriba. Es simplemente pongo así le doy esos nombres a los valores. Digamos que toma 4 variables, 4 posibles valores, ¿no? O sea, B1, B2, B3 y B4 son los elementos de, pues, el conjunto imagen de la función X. Entonces, todos sabemos, creo que todos lo sabemos, que si me fijo en las imágenes inversas de cada uno de esos elementos de la imagen, o sea, si me fijo en X igual a B1, estoy usando la nomenclatura de probabilidad. Esta es la imagen inversa del conjunto cuyo único elemento es B1. X igual a B2, X igual a B3, X igual a B4. Entonces son 4 imágenes inversas correspondientes a cada uno de los 4 elementos del conjunto imagen de la función X. Entonces, estos 4 son subconjuntos de omega, y a ver si recordamos eso. Y como aquí estamos agotando todas las imágenes inversas de las imágenes directas, entonces el conjunto de estos 4 subconjuntos de omega forma una partición de omega, ¿sí o no? Una partición de omega. ¿Sí o no? Ajá, o sea, son mutuamente ajenos y son exhaustivos. Vamos a ver eso. Digo, nada más es cosa de recordar eso que ya se sabe, pues ustedes ya lo saben porque estudian matemáticas. Creo que sus compañeros de ingeniería no lo saben, o sí lo saben, pero se les olvida porque su interés principal no son las matemáticas. Pero podemos checar rápidamente. Por ejemplo, los dos primeros, XB1 y XB2, noten, es la misma. No le he cambiado el subíndice a la variable aleatoria como hace un momento. Es simplemente la misma variable aleatoria tomando estos dos. ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de la intersección de estos dos, que a final de cuentas no es más que todos los omegas en omega, donde al evaluar la función X en omega me produce B1, pero simultáneamente al hacer la misma operación, me debe producir B2. Entonces, pues sabemos que eso es imposible si B1 es distinto de B2, que es justamente lo que está ahí indicado. Así que, pues eso demuestra que este conjunto es vacío. De tal manera que lo mismo puedo hacer comparándolos de 2 en 2 a los otros, a todos los 4 elementos de esta familia de subconjuntos de omega. Entonces son mutuamente excluyentes, diciéndolo en términos de eventos, y si yo uno todos, ¿qué va a pasar? Bueno, pues, ¿de qué estaríamos hablando? Serían todos los omegas en omega, tales que bueno, que existe alguno de estos 4 al cual pertenece omega, ¿verdad? Simplemente la definición de unión de conjuntos. Entonces, quiere decir que existe uno de estos índices de 1 a 4 con la cualidad de que omega pertenece a este conjunto, x igual a bi. O sea, existe
uno de los valores de 1 a 4, de tal que a la hora de evaluar x en omega, me produce ese valor numérico. Ajá. Bueno, pues sí, todos los elementos del dominio de la función se han de mapear en alguien. Entonces, de tal manera que este conjunto, esta unión, pues no es otra cosa sino el conjunto total, precisamente porque todos se van a mapear en alguien bajo la acción de la función. ¿En quién alguien? En alguno de los 4 posibles valores que habíamos escrito. Entonces, lo que está ocurriendo es que los eventos son mutuamente excluyentes y son exhaustivos en el sentido de que la unión de todos ellos me produce el total. Por eso es lo que yo decía, forman una partición. Entonces, es un hecho que creo yo que para ustedes es muy conocido, nada más lo quise reescribir para, en términos de la nomenclatura de la teoría de probabilidad, pero ya se dan cuenta que es la misma situación, ¿ok? Por lo tanto, una consecuencia de esto es la siguiente. Entonces voy a borrar para escribir esa consecuencia que es más o menos evidente. Bueno, voy a empezar a borrar la parte de arriba hasta donde dice conjunto vacío, acá, para escribir esa consecuencia que voy a poner. Entonces, por lo tanto, para cualquier evento A, cualquier evento, déjenme llamarle E. Cualquier evento E, tendríamos que E mismo es la unión de E intersectado con X igual a BJ. Sumando, uniendo sobre las J. En este caso sería de 1 a 4, pero es sumando sobre las J, que son los índices de estos conjuntos, ¿sí? Aquí en el ejemplo les puse 4, pero pues pueden ser cualquier número. Eso es una cosa importante. Simplemente por la ley de distributividad entre intersección y unión, pues realmente lo que estoy haciendo es intersectar E con el total, luego distribuyo la intersección respecto a la unión y queda exactamente esta igualdad. Además, E quedó escrito como unión de eventos que son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, por ejemplo, el J-ésimo, es su conjunto de X igual a BJ, lo que querría decir que entre ellos, ya cuando los intersecto con E, siguen siendo mutuamente excluyentes. De tal forma que la primera cosa que va a ocurrir como consecuencia de toda esta discusión es lo siguiente. Voy a borrar aquí abajito para escribir la consecuencia en términos de probabilidad. Entonces, sería la probabilidad de E, vendría siendo la suma de las probabilidades de cada uno de ellos, ¿ok? Y eso es básicamente lo que está pasando, ¿ok? Entonces, bueno, es más, hasta pareciera que estoy repitiendo la demostración de la fórmula de la probabilidad total, ¿de acuerdo? Bien, ahora nada más es cosa de hacer uso de un E particular. Entonces, voy a considerar, volviendo ahora sí a X1 y a X2, entonces E que sea X1 igual a A1 intersectado con X2 igual a A2. Si hago referencia a esto, ¿y quiénes van a hacer la partición? La partición va a ser usando la variable aleatoria X3. Aquí nada más le puse X, pero digamos ahora le voy a poner X3. En esas condiciones, la probabilidad de E sería la suma sobre las J de la probabilidad de que X1 sea igual a A1, X2 igual a A2, hasta ahí llevo escrito nada más el evento E, intersectado con X3 igual a BJ. ¿De acuerdo? Le estoy llamando Bs al término genérico,
de los posibles valores. Entonces, eso es lo que está pasando. Es la suma de probabilidades y cada uno de los sumandos es la intersección de 3. Y ahora sí, uso el hecho de que, de la definición de independencia. No importa quiénes sean A1, A2 y BJ, de todas maneras, el producto de esa intersección es el producto de las probabilidades. Entonces, justamente lo que voy a hacer aquí. Sumo sobre las J y me queda el producto de probabilidad de que X1 sea A1 por la probabilidad de que X2 sea igual a A2 por la probabilidad de que X3 sea igual a BJ. ¿Está bien? Simplemente apliqué nuestra definición de independencia de variables aleatorias. Y ahora examinemos la suma. En cada sumando hay 3 factores, pero solamente uno de los factores depende del índice de la suma. Los primeros 2 factores son comunes en todos los sumandos, de tal manera que los puedo factorizar. Y en la factorización lo que me queda es lo siguiente. Quedaría la probabilidad de que X1 sea igual a A1 por la probabilidad de que X2 sea igual a A2. ¿Por quién? Pues es la suma esta que quedó, la suma sobre las Jotas de la probabilidad de que la variable X3 tome el valor BJ. Entonces aquí estoy sumando sobre todos los posibles valores que toma la variable aleatoria X3. Pero, como estos entre sí son eventos mutuamente excluyentes, esa suma es la probabilidad de la unión de todos ellos. Pero como todos ellos forman partición de omega, entonces ahí estoy calculando simplemente la probabilidad de omega, que eso vale 1. Entonces queda justamente esto que queríamos demostrar. Entonces, empezamos calculando la probabilidad de que X1 sea A1 y X2 sea igual a A2 y terminamos demostrando que eso es igual al producto de las probabilidades. Entonces, ahora sí, hemos probado, y algo similar se puede hacer con las otras parejas de eventos, y ahora sí, ya tenemos en conclusión que los 3 eventos, el que X1 valga A1, el que X2 valga A2 y el que X3 valga A3 son independientes, ¿no? Entonces, a ver, nada más lo escribo. De forma similar, totalmente similar a como lo acaban de ver, se demuestra que las otras igualdades de independencia, ¿no? Que X1 igual a A1 y X3 igual a A3, por ejemplo, son independientes, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las que hagan falta. Exactamente, o sea, la demostración de independencia 2 a 2, ¿ok? Entonces, de tal manera que no hay contradicción entre la noción de independencia de variables aleatorias y la noción de independencia de eventos. Bien, entonces, ya que tenemos esa noción, bueno, vamos a empezar el estudio de familias de variables aleatorias discretas e independientes. Ese es, digamos, nuestro siguiente objetivo, ¿ok? Bueno, estamos estudiando variables aleatorias discretas. Entonces, lo que sigue es variables aleatorias discretas que son destacadas, que son relevantes en la teoría y sus aplicaciones. Son relevantes. A veces el alumno se queda con la impresión de que las variables que vamos a estar estudiando son las únicas discretas, ¿no? Las discretas son las que acabamos de definir. Pero el asunto es que el conjunto de ejemplos que sigue, que es algo que nos va a ocupar un par de clases, no, unas 3 clases yo creo, hace referencia a ciertas variables aleatorias que son muy destacadas, ¿no? Antes de poner esa serie de ejemplos, quiero recordar algo que ya introdujimos,
y es que esa es, digamos que la clave de la teoría de la probabilidad. Entonces, recuerdo la siguiente definición. Sea X variable aleatoria discreta. Entonces, cuando digo eso, quiere decir que aquí hay implícitamente un omega fp y X está definida sobre esa variable aleatoria, y, bueno, sobre ese espacio de probabilidad, y es variable aleatoria discreta. Y supóngase que el conjunto de valores de esa variable aleatoria, como es discreta, pues es un conjunto a lo más numerable. Entonces voy a hacer explícitamente la lista de los posibles valores. Bueno, la distribución de X, bueno, lo podemos decir, es la lista de los posibles valores junto con sus probabilidades. Eso ya lo habíamos examinado. Incluso tenemos por ahí ejemplos explícitos, ¿no? De cómo es la variable aleatoria, cómo es la distribución. Y es que aquí viene un detalle muy fino que a veces tarda uno en comprender. La noción de variable aleatoria es, pues ya lo sabemos, es una función. Sin embargo, lo vamos a seguir viendo, se va a seguir notando. En la teoría de probabilidad no es precisamente la función en términos de cómo lo aprendemos en otras ramas de las matemáticas, ¿no? Dominio, contradominio, regla de correspondencia. Aquí el concepto importante es el concepto de distribución. Ajá. Y ya creo que tenemos ejemplos, y no los volvemos a poner, de variables aleatorias que son distintas, como funciones, pero que tienen la misma distribución. Entonces, eso es lo que verdaderamente nos va a importar, la distribución, de tal manera que, por eso es que se va a poner un poco extraña la situación, porque no van a ser las funciones en sí como vamos a trabajar, sino la distribución. Y como la distribución implica a las imágenes inversas, es lo que yo les decía a mis alumnos del otro curso. Hay ciertas ramas de la matemática en donde las imágenes inversas de sus conjuntos del contradominio juegan un papel mucho más destacado que la función misma, que la regla de correspondencia de la función misma. Y uno de esos ejemplos es la teoría de probabilidad, inclusive la teoría de la medida, aunque a veces no, los expertos en teoría de la medida no quieren aceptarlo, pero es un hecho de que ahí en este par de ramas de la matemática, la imagen inversa de un subconjunto del contradominio bajo la acción de la función es realmente lo más importante. Entonces, justamente la distribución es un juego de ese estilo. Entonces, rápidamente, ya como es viernes, quisiéramos irnos más o menos temprano. Entonces, nada más recuerdo el primer ejemplo, con las variables indicadoras, sea E un evento y sea IE su variable aleatoria indicadora. Supóngase que la probabilidad del evento E le llamamos P minúscula. Evidentemente tiene que ser un número entre 0 y 1, porque es una probabilidad. Y bueno, calcular la distribución. Me parece que ya hemos puesto este ejemplo, pero lo repito para ir entrando en materia. Calcular la distribución. Bueno, como lo vimos hace unos minutos, las variables aleatorias indicadoras solamente toman dos valores. Y la distribución es simplemente la lista de los valores, y junto con las probabilidades. Entonces, aunque a mí las tabulaciones me suelen gustar más de manera vertical, pero aquí por razones de espacio las voy a poner en forma horizontal. Entonces, los posibles valores. Toma el valor 1
y toma el valor 0. ¿Sí? 1 cuando evalúo en E, 0 cuando evalúo en E complemento. ¿Ok? Y lo que necesito aquí es la probabilidad de que la indicadora de E valga 1. Y aquí lo que necesito es la probabilidad de que la indicadora del mismo evento E valga 0. Ajá. Bueno, explícitamente calculemos esas probabilidades. Entonces, bueno, nada más es cosa de analizar a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, la probabilidad de que la variable indicadora E sea 1, si lo transformo en el lenguaje matemático cotidiano, lo voy a hacer con calmita porque es la primera vez que lo hacemos. ¿A qué se refiere esto? Pues sería la probabilidad de la imagen inversa bajo la acción de la función I de E del conjunto cuyo único elemento es el 1. Ajá. O sea, la probabilidad de que, bueno, de los omegas en omega, tal es que a la hora de mapearse por medio de I de omega, me produzca 1. Ajá. Acuérdense, es un subconjunto de omega. Bueno, pero, ¿quiénes son los omegas que a la hora de evaluarse en E me dan 1? A la hora de evaluarse en I de E me dan 1. Pues es el mismo evento. Este conjunto, el que está aquí, no es otra cosa sino E. De tal manera que la probabilidad de que IE sea 1 es la probabilidad del evento, lo que hemos llamado P. Y bueno, como consecuencia, la probabilidad de que IE sea 0, pues no va a ser más que la probabilidad de todos aquellos que a la hora de mapearse se transforman en 0, o sea, E complemento. De tal suerte que esto va a ser 1 menos P. ¿Cómo lleno la tablita? Bueno, pues aquí le voy a poner P y aquí le voy a poner 1 menos P. La P minúscula que anda por ahí queda el nombrecito que le pusimos a la probabilidad de P. Entonces, abusando del pizarrón, pues aquí le voy a poner P nada más. Pues voy a borrar acá, le voy a poner la P. Y aquí le voy a poner 1 menos P. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos un primer ejemplo de una variable aleatoria con su distribución, ¿ok? Bueno, las variables aleatorias que son indicadoras de eventos tienen un otro nombre, ¿no? O sea, entonces ya la observación final. Hace un momento le llamamos variable aleatoria indicadora. Variable aleatoria indicadora de E. Ese es uno de los nombres, pero hay un segundo nombre que es importante que también se los presente yo, porque va a salir tarde o temprano. Entonces se llama, perdón, no es en sí la variable aleatoria. Su distribución, o sea, la tablita esta, la tabla en sí misma, su distribución se llama distribución del tipo Bernoulli, así como de aquella prominente familia de matemáticos y físicos, no sé si contemporáneos a Newton o no, creo que sí. Entonces se llama distribución, la distribución se llama de tipo Bernoulli. O sea, entonces una cosa es el nombre que tiene la variable aleatoria, en este caso es la indicadora de E, y otra cosa es el nombre que tiene la distribución, o sea, la tablita de valores con las probabilidades. No confundirlos. Ajá, y bueno, pues así están las cosas. No sé si haya preguntas o le podemos dejar aquí y nos vemos el lunes. Profesor, disculpe, ¿qué quiere decir lo que está después de variable indicadora, que dice BE? Sí, perdón. Sí, gracias, qué bueno que me hacen comentario, porque yo de por sí tengo fea letra y teniendo que escribir y hablar al mismo tiempo, pues como que me acelero a la hora de escribir y la letra sale peor. Entonces, dice variable aleatoria indicadora del evento E. Aquí dice DE. ¿Sí está bien?
Muchas gracias. Y aquí al final abusé del pizarrón para borrar lo que estaba escrito, probabilidad de que ID sea 1, y lo sustituí por P, porque eso es justamente lo que dio. Y aquí le puse 1 menos P en vez de la probabilidad de IE igual a 0. Ajá. Ahí abusé un poco del pizarrón, pero es para ahorrar espacio, porque lamentablemente hay que ahorrar espacio en estos mini pizarrones. Entonces recuerden, la distribución es la tablita. Y y eso es el objeto que realmente nos va a importar. Ajá. Es más, si pensaran en otro evento, digamos F, que le llamen, pero diferente a pero que tenga la misma probabilidad que este mismo, la distribución va a ser la misma, aunque la regla de correspondencia cambie. ¿De acuerdo? La regla de correspondencia es 1 si evalúo en el conjunto que me interesa y 0 si no evalúo. Esa es la regla de correspondencia. Pero la distribución es la tablita de valores con las probabilidades. Entonces, para cualquier otro evento F distinto de E, las indicadoras son como funciones, son distintas, pero la distribución va a ser la misma. Ajá. De tal manera que, bueno, eso lo discutiré la próxima vez. Digamos que podríamos clasificar las variables aleatorias, y cuando digo clasificar es inducir una relación de equivalencia en ellas, diciendo que dos variables aleatorias son equivalentes si tienen la misma distribución. Y como consecuencia, bueno, es fácil verificar que eso sería una relación de equivalencia, y las clases de equivalencia inducidas por esa relación de equivalencia son los objetos importantes, ¿no? O sea, no son las funciones, no son las variables aleatorias como funciones lo que interesa en la teoría de probabilidad, sino lo que importa es la distribución, o sea, lo que importa es la clase de equivalencia a la que pertenece la función. Esa sutileza es a veces difícil de comprender, pero eso es lo que verdaderamente nos importa en la teoría de probabilidad. Entonces, la próxima vez voy a retomar este punto porque es importante, ¿no? Porque ustedes lo van a seguir viendo, ¿no? Como que las variables aleatorias son funciones y pues dónde está el dominio y dónde está la regla de correspondencia y todo eso, ¿no? Nada más vamos a estar hablando de la distribución. Quiere decir que vamos a estar hablando nada más de la regla de la clase de equivalencia a la que pertenece cuando las considero equivalentes por tener la misma distribución, ¿de acuerdo? Esa sutileza a veces cuesta mucho trabajo entenderla y por eso es que la teoría de probabilidad a veces se ve tan rara, ¿no? Pero no es la rareza, sino es que conceptualmente estamos concentrados en otra cosa, que no es precisamente la función en sí, sino la distribución, ¿ok? Entonces, le podemos dejar aquí y nos veríamos el lunes. Sí, está bien, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, que la pasen bien, buen fin de semana. Nos vemos el lunes a las 12 del día. Chao.